esa pregunta ya. Entonces, a ver, Giovanni Delec, manifiéstatelo con no sabes, si sabes, no importa si no sabes. Este, el producto cruz entre dos vectores nos da otro vector o nos da un número, es la pregunta. Ya, ya. Ah, sí, noto que tratan de evadir mis preguntas, ahora sí preguntándome ya, pero no vamos a avanzar hasta que Giovanni no me responda. ¿Y a quién está respondiéndome esto? A ver, dice Flav. Flavio. Bien, Giovanni. Sí, sí, es otro vector del bacán. Gracias por quitarme esa sensación de que estoy hablando con el aire ya. Entonces, bacán. De ley les da otro vector perpendicular. Está bueno eso, sí. Bacán. Ya, ahora la cosa es que, por ejemplo, con respecto a un plano, hay dos vectores que son perpendiculares, ¿no? Tipo, por ejemplo, este es un plano y yo puedo decir que este vector de aquí es perpendicular al plano y a todas las flechas que pueda dibujar en este plano. Y claro, este vector puedo obtenerlo si es que yo hago el producto cruz de un vector sobre este plano con otro vector sobre este plano, ¿ya? Es decir, si por ejemplo yo tenía dos flechitas de aquí, ¿ya? El rato que obtengo el producto cruz voy a tener una tercera flechita que va hacia allá, por ejemplo, pero también podría ir hacia acá atrás, ¿sí cachan? Porque este vector acá también es perpendicular al plano. Entonces, uh, Kelly, Doménica, Encalada, Ortega, ¿qué más? ¿Cómo sabemos cuál de los dos vectores escoger? De los dos perpendiculares a un plano. ¿Hay alguna forma en la que te puedas ayudar para saber eso? ¿No? Sí, sí, díganme nomás, por ahí apareció alguien que quería responder. No, ajá. Entonces, bueno, ya quien quiera responder eso, respóndame. Ya. Así es que, a ver. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, de ley. Estoy diciendo que, suponte que tú tienes un vector aquí, este azul, y tienes otro vector acá, este negrito, ¿ya? Y la cosa es que el producto cruz nos va a dar un vector perpendicular a estos dos. Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Que es perpendicular este de aquí a estos dos. O me va a dar este de acá. Pero ¿cómo saber si yo voy a obtener este de aquí o este de acá? Allá hay una, digamos, truco que nos pueda servir para saber si el vector normal o perpendicular a estos dos va a ser hacia allá o hacia acá. Esa es la pregunta. Ah. Está difícil. Según Ya, las dimensiones. lo que hay que hacer es usar la ley de la mano derecha, ¿ya? Por eso les digo que revisen, porfa, ese video, el del producto cruz, ¿ya? Entonces, la cosa es que, digamos, supónganse que yo voy a hacer el producto cruz de este vector negro y yo le llamo a este A. Y este de aquí, supónganse que es otra flecha, ¿ya? Digamos, sería en este caso la flecha azul B, ¿ya? Entonces, las tapas van a ser las saetas de las flechas, ¿ya? Y lo que uno tiene que hacer es para ver dónde está el vector normal. Entonces, tal vez necesito agrandar la pantalla para esto, ¿ya? Entonces, supónganse que quieren hacer el producto cruz de este negro con este de acá. Si digamos, negro, le llamo el vector A y este es el B, entonces voy a hacer el producto cruz de A con B. Entonces, voy a ver qué me dicen en los mensajes. Bien, bien, ley de la mano derecha, excelente, eso es. Entonces, la cosa es que es como que toman la mano y en la dirección del primer vector, que en este caso es el negro. ¿El primero dónde? Cuando yo trato de hacer el producto cruz, digo A cruz B, sí. Entonces esta X de aquí es del producto cruz. Entonces lo que estoy diciendo es que supónganse que el A es este y este es el B. Entonces como que ponen la palma en la dirección, apuntan con sus dedos en la dirección del primer vector, que en este caso es el A, y le curvan hacia donde está el otro vector, que es el B, y su pulgar, digamos en este caso no tiene otra opción más que apuntar hacia arriba, entonces el vector perpendicular ya sabrían que tiene ese sentido, ¿no? Que va en esa dirección. Ya eso, digamos, si estaba bien, ya se le llama la ley de la mano derecha. Entonces, gracias por eso. Ya, qué bueno que al menos esos conceptos bien súper básicos los tienen claros. Quiero preguntarles la forma en cómo se obtienen, o sea, más bien alguien intentó, por ejemplo, encontrar la ecuación del plano que contenía la recta y el punto que les puse en el mail. Intenten ese ejercicio y aún así les voy a tomar en el examen de ley, ¿ya?
como que yo les voy a dar una, por ejemplo, la recta, de una recta que esté contenida en un plano y les doy el punto y les voy a pedir la ecuación del plano, ¿ya? Entonces, claro, la recta tiene en el espacio, tiene tres formas de expresarse, digamos, a su forma vectorial, su forma paramétrica y su forma asimétrica. Entonces, lo ideal, digamos, el truco ahí sería usar la ecuación de la recta para encontrar, por ejemplo, dos puntos. Y entonces con el tercero que ya les doy en el problema, ustedes ya tendrían los tres puntos con los que podrían hacer, hallar la ecuación del plano tal como les indico justo en la teoría en los videos, ¿ya? Entonces intenten ese ejercicio, ¿ya? Solo ponemos la vectorial, profe, no, la ecuación, me parece que me están preguntando acerca de la ecuación de la recta. En la ecuación de la recta, la ecuación les doy yo. Entonces yo elijo si les doy de manera vectorial o simétrica o paramétrica, ¿ya? Entonces, de esos ejercicios hay un montón, ¿ya? Un ejercicio parecido desde el inicio para tener más claro. A ver, bueno, puedo hacer eso antes de hacer el repaso de lo del Octave, ¿ya? Entonces, bueno, miren, bueno, esto que está aquí es parte de la clase que grabé para hoy. Ya subí ese video, o al menos está ahorita subiéndose a YouTube. Porfa, también no se descuiden de las clases esta semana por estudiar para el miércoles. Tienen que sí estudiar para el miércoles, pero ya pues también no descuiden la teoría que seguimos avanzando. Entonces, miren, ¿qué pasa si uno tiene, digamos, tres puntos sobre un plano y nos preguntan acerca de la ecuación de este plano? Ya, entonces, ahora que estoy como dándoles así como medio clases, este, directas, digamos, sincrónicas, entonces no se ahueven, pregúntenme cada vez que necesiten, ¿ya? Entonces, esto está en el espacio, ya es como que, digamos, es un plano así, ya no lo estoy dibujando en la pizarra, ya es un plano que está en el espacio. Y la cuestión es que cómo yo hallo la ecuación de este plano. Entonces, lo ideal sería que yo pudiera contar con un vector dentro del plano y además con un vector perpendicular al plano. Entonces, como que yo, si yo tengo un plano y me dan tres puntos, o sea, más bien, si tengo tres puntos que pueden estar contenidos por un plano y me preguntan la ecuación de ese plano, mi objetivo es encontrar un vector perpendicular al plano y un vector que esté sobre el plano. ¿Por qué? Porque la ecuación del plano proviene de hacer el producto punto e igualar a cero, ¿qué? El vector, si yo hago el producto punto de un vector que sea perpendicular al plano con un vector que se encuentre sobre el plano, como son perpendiculares, la manera matemática de decir que son perpendiculares es decir que el producto punto de esta cosa con el producto punto de esta cosa son cero. Entonces, digamos, del plano, la ecuación del plano va a cumplir con esa ley. Que si es que yo encuentro un vector perpendicular al plano y un vector sobre el plano o dentro del plano, si yo hago el producto punto de esos dos, me tiene que dar cero. Y de ahí va a salir la ecuación del plano, ¿sí? Entonces, digamos, lo que voy a intentar es justo, digamos que me dan estos valores, ¿no? 2, 1, 3. Y estos son los coordenadas de X y Y de ese punto que está en el espacio. Entonces, para decir que está en el espacio, lo ubico en mi plano cartesiano, ¿ya? Así como que volando ya. Y entonces aquí está Y y aquí está X. Y la cuestión es que, digamos, las coordenadas de X y Y de este punto son las que pongo aquí. Si ya suman que acá hay otras, ya pueden decirme un número si quieren o yo me voy a inventar ya. Digamos uno, no sé, dos y aquí uno de nuevo ya. Y acá, por ejemplo, digamos, tienen otro punto. Imagínense en que es así, tres, aquí uno y aquí dos, así. Ya. Entonces, ahora la cuestión es, ¿cómo rayos yo encuentro alguna flecha aquí en el plano? Bueno, yo podría decir que existe esta flecha que une estos dos puntos y tendría toda la razón y está bien dicho ya. Entonces, ahora, ¿cómo caracterizo matemáticamente esa flecha? Entonces, digamos, supónganse que a esa flecha le voy a llamar la flecha, si este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Entonces, a esta flecha le voy a llamar la flecha AB, ¿sí? Entonces, esta flecha que es la flecha AB, yo sí puedo decir cuáles son sus coordenadas de X y Y digamos, sus coordenadas rectangulares, como restando la posición del punto donde apunta la flecha menos la posición desde donde sale la flecha, es decir, punto final menos inicial. Ya, entonces, justo se llama AB porque la forma en cómo toma el nombre hemos convenido, digamos, los matemáticos en que vamos a poner la primera letra correspondiente al punto desde donde sale la flecha y la segunda letra va a ser el punto donde termina la saeta donde apunta la flecha, ¿ya? De mi flecha, que es la representación gráfica del vector, ¿no es cierto? Entonces,
Punto final menos punto inicial, es decir, la coordenada X del punto final menos la coordenada X del punto inicial, eso en este caso me da menos 2. Haciendo lo mismo con este y este, pues me da 1, y con este y este, ¿cuánto? ¿Qué tengo que poner aquí? Digan nomás, ¿qué valor va ahí? Y así no me responden, no voy a avanzar. Solo necesitan decirme qué valor hay ahí, a ver. Ah, bien, sí, -1. bien, bien. Y lo único que hago es, digamos, al 1 le resto el 2 y me da menos 1, ¿no? Ya, ya es solo para estas preguntas, ¿verdad? No es para ver así, pucha, cuál es el vago, qué es no, el que no entiende, no. Quiero más bien saber qué es lo que estoy obviando de explicarles para hacerlo explícito y que puedan entenderme mejor, ¿ya? Entonces, ya, por lo pronto hasta aquí. Si tienen alguna objeción, díganme nomás, ¿ya? Entonces, este es el vector AB. Ahora, digamos, me gustaría, miren, lo que les dije es que yo necesitaba buscar un vector que esté sobre el plano y además un vector perpendicular al plano. Entonces, ahorita mi intención sería, miren, ya tengo aquí mi vector sobre el plano, mi intención sería buscar el vector que está perpendicular al plano. Pero ¿cómo hago eso? Entonces, digamos, una forma de encontrar vectores perpendiculares es justo haciendo producto cruz. Entonces, pero para yo hacer el producto cruz, necesito hacer el producto cruz entre un vector y otro, ¿sí? Si yo quiero que el vector sea perpendicular al plano y a los dos vectores que están contenidos en el plano, entonces el otro vector va a ser uno que esté justo sobre el plano. El otro vector me refiero al otro con el que el primero va a ser el producto cruz. Es decir, voy a encontrar otro vector sobre el plano y en este caso lo voy a hacer justo uniendo el punto A con el punto C con esa flecha. Ahora, ¿cuál es la caracterización matemática de esta flecha? Al igual que hice antes, en este caso esta flecha va a llamarse la flecha AC, ¿ya? Y en este caso, sus componentes van a ser punto final menos punto inicial. Hago lo mismo de antes, 2 menos 3, esto es menos 1, 1 menos 1, esto es 0, y 3 menos 2, esto es 1, ¿ya? Entonces, fíjense en que ahora ya tengo dos flechas sobre el plano, pero digamos esto de obtener la segunda flecha fue como parte del proceso. ¿Por qué? Porque mi intención final no era tener dos flechas sobre el plano, así nomás, sino que mi intención es encontrar un vector perpendicular sobre el plano ahorita, ¿sí? Esa era primordialmente lo que estoy buscando hacer. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que ahora yo sé que si yo hago el producto cruz de esta flecha con esta, la AB con la AC, eso me va a dar una flecha que justo, un vector que justo sea perpendicular al plano, y eso es algo que yo necesitaba, ¿ya? Algo que todavía necesito, ¿sí? Entonces, voy a desarrollar aquí el producto cruz de ¿ya? Entonces, sí les sería bastante bien que revisen la parte del producto cruz, pero con todo, miren, les voy a decir que lo siguiente, ¿ya? Si yo hago el producto cruz de A con B, perdón, del vector AB con el vector AC, esto se lo puede notar, esto se puede notar como yo voy a obtener ese producto cruz, indicando qué es el tipo de operaciones que necesito hacer, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de operaciones que necesito hacer? Justo sacar el determinante de una matriz, ¿ya? O hacer como que voy a sacar el determinante de una matriz. En este caso, esa matriz es una que tiene como primera fila las unitarios I, J y K, ¿ya? Entonces, la disposición horizontal de los elementos se les llama fila. Una matriz es un arreglo de números. Un arreglo de números es simplemente poner un conjunto de números de manera ordenada. Entonces, digamos, ¿cómo se les ordena a los números en este arreglo? Pues se les va a arreglar horizontalmente y verticalmente. Entonces, cuando están dispuestos horizontalmente, todos los elementos dispuestos horizontalmente, esos corresponden a una fila. ¿Ya? Y después la segunda fila, voy a poner los componentes X, Y y Z del vector que está aquí, del que está antes de la X, donde este X representa producto cruz cuando yo hablo de vectores. ¿Ya? Entonces, miren cuáles son las componentes X, Y y Z del vector AB, menos 2, 1 y menos 1. Esas las voy a poner aquí, menos 2, 1 y menos 1. ¿Sí? ¿Ya? Y luego, digamos acá abajo, como tercera fila, voy a poner estos elementos que están aquí. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener cuáles son esos elementos, los componentes X, Y y Z del vector que está a la derecha del símbolo de producto cruz. Y entonces en este caso voy a tener menos 1, 0, 1. Ya. Ahora, estas barras lo que dicen es al conjunto de elementos que están aquí, que son los elementos que pertenecen a una matriz, aplícales una operación. Esa operación, digamos, le llamamos el determinante. Y también les explico en ese video cómo obtener el determinante de una matriz de 3x3. En este caso, los elementos de aquí, digamos, todo esto, sin esas barras, sino así con este paréntesis, corresponden a una matriz de 3x3. Las barras significan que voy a aplicar una operación a la que le llamamos determinante sobre este conjunto de números de aquí, donde esto que está entre paréntesis y con varias entidades matemáticas distribuidas así, se le conoce como matriz y es
monstruito matemático nuevo, distintos a los elementos que ya conocíamos antes, que son como, digamos, números reales o vectores. Las matrices, digamos, son una extensión, digamos, de los vectores, o los vectores son un caso particular de las matrices, como tal vez se les haga más claro si ven el video que subí hoy, ¿ya? Ahora, ¿cómo hallo el determinante de esto? Entonces, hallar el determinante significa que voy a aplicar esta operación. Esta operación de aquí es de la que se le llama determinante. ¿En qué consiste? En que yo voy a elegir una de las filas primero de ya, o columnas. Pero lo usual, cuando saca este determinante en particular, para hacer el producto cruz, es elegir como fila para avanzar en la primera fila. Entonces, ¿a qué me refiero? A que voy a tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos de la primera fila y voy a hacer este procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, el primer elemento de la primera fila es este elemento de aquí. Entonces, lo que hago es copiarlo, ¿ya? Y luego le multiplico por algo que voy a poner dentro de un paréntesis. ¿Qué voy a poner aquí adentro? Pues voy a poner el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿ya? ¿Cuál matriz de 2 por 2? Todo esto es una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. La disposición de los elementos de manera vertical, a eso se le llama columna. Entonces, la primera columna, la segunda y la tercera columna, ¿sí? Entonces, digamos, yo lo que necesito es una matriz de 2 por 2, pero aquí tengo una de 3 por 3, ¿sí? 3 filas, 3 columnas. ¿De dónde encuentro yo la matriz de 2 por 2? Entonces, lo que se hace es el elemento en el que me enfoqué, que fue el i al inicio, digamos, me indica que yo tengo que tapar. Este es como el proceso que uno se debería que sirve acordarse ya para saber cómo obtener el determinante ya. Entonces, me pregunto cuál es la ubicación de este elemento. Este está en la primera fila y en la primera columna. Son justo esas filas y columnas las que voy a tapar ahorita, ¿sí? Entonces, es como que tapara esto y tapara esto y lo único que se ve es esto que está aquí. Entonces, lo que se ve ya se convierte en una matriz de 2 por 2 y el determinante de una matriz de 2 por 2 es simplemente multiplicar en diagonal y luego multiplicar hacia arriba en diagonal y el resultado de la multiplicación en diagonal hacia arriba hay que cambiarle de signo. Entonces, miren lo que voy a hacer es 1 por 1, esto me da 1 y luego pongo el menos para decir que voy a cambiar de signo, ¿qué? El producto de 0 por menos 1. Entonces, yo pusiera aquí, bueno, tenía que multiplicar esto por esto en diagonal hacia arriba y de ahí cambiarle de signo y eso tenía que poner aquí, ¿ya? Todavía tengo que hacer eso en este caso, solo que cuando multiplico por 0 no se va a notar lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí hubiera puesto 1 por 1, 1 y luego 0 por menos 1, eso me da 0 y después tengo que sumar esto algebraicamente cuando le cambio esto de signo, ¿sí? Ya que en pocas, 1 menos 0 me da 1, ¿no? Entonces voy a dejar así tal cual. Luego, lo que voy a hacer es avanzar, ya hasta ahí está cumplido o completado el proceso que hay que hacer con todos los elementos cuando uno saca el determinante. Con todos los elementos de qué? De la fila que uno escogió. Entonces yo escogí la primera fila, ya hice eso con el primer elemento, ahora me voy al siguiente elemento. Entonces el siguiente elemento es el J y le pongo primerito, digamos, ¿ya? Luego abro un paréntesis y este J se va a multiplicar por lo que está aquí, ¿ya? Entonces, pero lo que va a ir aquí va a ser el determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Cuál matriz de 2 por 2? Entonces, para eso nos preguntamos en qué fila y en qué columna está este elemento que tapé, que digo que estoy escogiendo. Entonces, este está en la primera fila, segunda columna. Entonces, lo que voy a hacer es tapar la primera fila y la segunda columna, es decir, voy a tapar esto. ¿Dónde está? Así se puede notar, ¿ya? Entonces, todo lo que se ve es algo que voy a usar para mi operación. Entonces, como les digo, voy a tapar esto y lo único que se vería es este y este número, ¿sí? Entonces, ahí el determinante de esta matriz de 2 por 2 es multiplicar en diagonal hacia abajo, pues menos 2 por 1 me da menos 2, y multiplicar en diagonal hacia arriba, y en este caso tengo menos 1 por menos 1, eso me da 1 positivo, pero la respuesta de la multiplicación hacia arriba hay que cambiarle de signo. Entonces, fíjense, menos 1 por menos 1, eso me da 1 positivo, pero como yo tengo que cambiarle de signo al resultado, entonces esto va como menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo, pero le cambio de signo y da ahorita sí. Ya. Entonces, y de ahí, a ver, por ahí me preguntan algo. Se tapa una fila y se pone las otras dos. Sí, tapas una fila y una columna, y lo que sobra va a ser sobre lo que tú haces la operación cuando haces el determinante. Gracias por la pregunta, ¿no? Y digamos, lo siguiente que habría que hacer es poner, digamos, avanzar al siguiente de la fila, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál es el siguiente elemento de la fila? Es el K. Entonces ahora voy a poner un K por acá, ¿sí? Y abro aquí un paréntesis y adentro voy a poner algo, ¿ya? Entonces ahora, yo sé que en el fondo pueden estarse preguntando, ¿y los signos? ¿Y aquí qué rayos pongo? Ya voy a eso, ¿ya? Ahora, la cuestión es que
me fijo en el K, y el K, fíjense, está en la primera fila y tercera columna. Entonces, esa es la fila y la columna que debo dejar de considerar, o en otras palabras, tapar, para poder seguir con mi procedimiento. Entonces, tapo la primera fila y tapo la tercera columna, y me quedan esos números que están ahí. Entonces, sobre esos números es que yo voy a hacer, hallar el determinante de esa matriz que se ve. ¿Cómo? Multiplico en diagonal hacia abajo, entonces menos 2 por 0 me da 0, y de ahí multiplico en diagonal hacia arriba, menos 1 por 1 me da menos 1, pero el rato que pongo el resultado tengo que poner cambiado de signo. Entonces menos 1 por 1 me da menos 1, al rato cambio de signo, pongo aquí más 1, ¿ya? Y finalmente, para ya concluir la operación de obtener el determinante de una matriz de 3 por 3, lo que tengo que hacer es como distribuir aquí signos, ¿ya? Entonces, cuando yo me fijo en el primer elemento, este va con el signo tal cual. Este tiene que ir cambiado de signo. Entonces, digamos, por eso voy a poner aquí el menos, para cambiar de signo a todo lo que ya esté aquí. Si es que yo, digamos, el sumando que se refirió o que obtuve cuando consideré el K, este en cambio tiene que ir con el mismo signo. Entonces, por eso voy a poner aquí el más, que dice conserva el signo que va acá, ¿sí? O conserva el signo de todo lo que está a la derecha. Entonces, en pocas, la forma de hacerlo es, digamos, como acabo de mencionar, mismo signo, signo cambiado, mismo signo. Después, si ustedes hubieran escogido otra fila, tendrían que hacer cambiado, mismo signo, cambiado, mismo signo. Bueno, esa extensión a cómo hacerlo usando otras filas, van a ver en el siguiente video que voy a subir. Pero por lo pronto, si hacen así, ya ganaron. Es decir, ya saben cómo es el vector que va a terminar siendo perpendicular a este y a este de aquí. En este caso es este vector que ven aquí, que en pocas es el vector. Miren, de aquí podemos concluir que AB cruz AC, sí, sabemos que es el vector y más 3 en J, y más K, sí. Entonces este vector de aquí es perpendicular al vector de coordenadas menos 2 en X, 1 en Y y menos 1 en Z, y también es perpendicular al vector de coordenadas menos 1 en X, 0 en Y y 1 en Z, ¿ya? Entonces, ahora miren, ¿qué es lo que ya tenemos? Estamos armados con 3 vectores, ¿sí? Entonces, ya hasta ahí. Díganme, ¿quieren que aclare algo más o puedo seguir? Sigo entonces, ¿ya? Como no me dicen nada, voy a seguir, verán. Entonces, sigo nomás. A ver, veamos, ahí hay una. Siga, ya, bacán. Ya. A ver, pero ¿qué parte repito, Tati? Porque ¿qué parte repito? Ah, ¿no? No, sí. A ver, veamos. Ah, ya, lo que dije de los signos, noten que, o sea, puse yo estos términos sin poner como signos, y la cosa es que digo, es cómo disponemos los signos al final, porque todos estos de aquí tienen que estar comunicados entre sí a través de operaciones, ¿no? No es que este va a estar suelto y este suelto por su cuenta. Entonces, digamos, cómo les unifico, ¿no? De cuáles son las operaciones que van aquí. Entonces, para saber eso es como que vamos a poner los signos, ¿no? Entonces, los signos van alternados, mismo signo, signo cambiado, mismo signo. Entonces, el mismo signo, que voy a conservar el signo que tenga esto, significa que yo voy a poner el más antes, porque el más antes de una cantidad, eso es lo que hace, conserva el signo de lo que está a la derecha, ¿sí? Entonces, pero como no vale la pena poner aquí el más porque está sobreentendido, entonces no puse nada. Y después viene que el J va con signo cambiado. Como yo digo que quiero cambiar el signo de algo, pues antes de ese algo pongo el menos, entonces por eso pongo el menos. Y luego, como digo que esto de aquí conserva el signo, pues pongo aquí el más y por eso puse así. Ya, ahora miren, ya tengo 3 vectores, ¿no es cierto? Nuestros vectores, miren, a este de aquí le voy a llamar al vector A, B, cruz, A, C, le voy a poner un nombre para sintetizar y no tener que estar poniendo esto una y otra vez. Entonces, digamos, lo que voy a hacer es llamarle a este vector el vector N, por ejemplo, ¿sí? Ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? Miren, ya tengo mis 3 vectores, tengo A, B, A, C y N. Entonces, digamos, voy a escribir de nuevo mi plano. Voy a dibujar de nuevo mi plano ya. Entonces, la cosa es que yo tengo aquí un vector así, otro vector por acá, y de repente ya tengo este de aquí, que es el N, que forma 90 grados con este de aquí, que este es mi vector AC, y 90 grados también forma con este vector de acá, que es mi vector AB. ¿Sí? Entonces, una vez que uno tiene el vector normal, ya, casi lo logra ya. ¿Por qué? Porque lo otro que tengo que hacer ya sería el paso final para encontrar la ecuación de este plano, es ya dejar de pensar en los
vectores que están sobre el plano, ¿sí? Ya no me interesan ahorita, sí, estos dos que usé inicialmente, en pocas solo les utilicé para obtener el vector perpendicular, ¿ya? Una vez que ya tengo el vector perpendicular, lo que hago es, a partir de este punto, que va a ser el punto A, por ejemplo, ¿sí? A partir de un punto que esté en el plano, yo me voy a cualquier otro que esté sobre el plano. La forma de hablar de cualquier otro que esté sobre el plano, es decir, que ese otro punto va a ser un punto que tenga coordenadas X, Y, Z. Y a este punto de aquí le voy a llamar el punto P. Entonces ahora lo que voy a hacer y de dónde va a salir en efecto la ecuación del plano va a ser de lo siguiente, miren, ¿qué sé yo entre el vector perpendicular al plano y el vector AP? ¿Cuál es el vector AP? El vector AP es las coordenadas finales X, Y, Z menos las coordenadas iniciales de A. ¿Me pueden decir cuáles eran las coordenadas de A? ¿Se acuerdan? Porque ya borré. Entonces, alguien que esté ahí anotando. ¿No? Ajá. Sí. Yo no me acuerdo cuáles eran las coordenadas de A. Entonces van a tener que decirme cuáles eran las coordenadas del punto A. No, ya por ahí alguien me respondió. Bien, gracias, 3, 2, 1. A ver, perdón, 3, 1, 2. Ya, 3, 1, 2. Gracias. Entonces, miren, si estas eran las coordenadas del punto A, entonces, ¿cómo va a ser el vector AP? ¿Sí? Entonces, piensen en esto, los primeros vectores que obtuve, el AB y el AC, ahorita ya no me importan, solo les usé, como les digo, para obtener el vector perpendicular al plano, ¿ya? Una vez que ya les usé, ahora me fijo en otro vector, va a ser el vector que empieza en el punto A y ahora termina en un punto genérico, cualquiera P, ¿ya? Entonces, la cosa es que este punto genérico P, fíjense en que aquí no tiene valores, pero yo sé que si es que va a estar sobre el plano, tiene que cumplir con cierta restricción. ¿Cuál es esta restricción? Pues que forme 90 grados con el ángulo, con el vector que es perpendicular al plano. Y eso matemáticamente hablando se expresa diciendo que el vector AP, producto punto con el vector N, van a dar cero, porque otra vez la forma de decir en matemáticas que son perpendiculares entre sí, es decir, que su producto es punto es cero. Entonces, en este caso, ya el AP va a ser simplemente, miren, X menos 3, eso va a ser la primera coordenada del vector AP, porque el vector AP, miren, conecta el punto A con el punto P. La segunda coordenada va a ser la componente Y del punto final menos la componente Y del punto inicial, entonces en este caso tendría Y menos 1, ¿sí? Y luego tuviera la componente final del punto P menos la componente inicial del punto A, entonces en este caso sería Z menos 2, así, ¿ya? Y de ahí lo que voy a hacer es, digamos, como les menciono, simplemente esto, ¿no? Lo que yo sé es que el producto punto entre AP con el vector N tiene que dar 0, ¿por qué? Porque son perpendiculares entre sí. Entonces, cualquier flecha que tenga, como que apunte un punto final de coordenadas X, Y, Z, pero que a su vez esté en el plano del ley, está obligada a ser perpendicular a este vector N, y eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, digamos, hago este producto punto ya. Para esto voy a necesitar que me digan a sí mismo cuánto es las componentes del vector n, porque ya borré. Entonces, a ver, digan. Ya, puede ser que no estén copiando ni siquiera ya y que piensan ver el video grabado, pero no puede ser que no se acuerde nadie cómo es el vector n. No puse. ¿Cómo que no puse las componentes de n? Sí, puse cuáles las componentes de A, B, cruz, A, C. Y este es el vector n. Se acaba de hacer en el producto cruz. ¿Qué me salió de resultar el producto cruz? Ese es el vector n. Entonces, a ver. Por ahí. Era ahí y algo. Ya. No sirve eso. O sea, si me responden era ahí y algo, no van a tener cero en el examen ya. Ya, entonces verán, si nadie tiene, voy a inventarme, pero ya saben que este vector n es el que obtuve hace un rato con el producto cruz, ¿ya? Entonces supónganse que n me salió, no sé, 1, 0 y 3, ¿ya? Alguna cosa así. A ver, veamos si alguien ya tiene. A ver, entonces era ahí, J2. Ya, nadie está seguro, entonces, bueno. Bueno, por ahí lo que te dice 1, 2, J y K. Gracias, sí, creo que eran esos, ya, muchas gracias. Entonces, a ver, dice 1 en I, 2 en J y 1 en K. Sí, así creo que era, sí.
Gracias. Bacán. Entonces, ya, este es nuestro vector n que lo acabo de sacar hace un momento haciendo el producto cruz entre dos vectores que están sobre el plano. Recuerden que solo dije que les voy a usar un momento para poner el vector n que es el perpendicular al plano. Ya, entonces ahora, ¿cómo hago el producto punto de esto? Perdón, de este vector con n. Entonces, lo que tengo que hacer es coger la primera componente del vector AP y multiplicarla por la primera componente de n. Entonces eso simplemente me da x menos 3, ¿no es cierto? Eso me va a dar x menos 3 por 1 me da x menos 3. Y luego tengo que sumar, ¿qué? El resultado del producto entre esta componente y esta componente. Entonces sería 2 por y 2 por menos 1. Es decir, 2 por y menos 1. Así. Y, digamos, finalmente lo que debería hacer es multiplicar la tercera componente de este vector por la tercera componente de este vector. Sí, la tercera de este vector por la tercera componente de este vector. Entonces, es 1 por z menos 2. Entonces, más 1 por z menos 2. Sí. En pocas es sumar esto. Ya, entonces ahora miren, ya pues hago esta suma, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que yo sé antes de culminar esto? ¿Qué es lo que yo sé? Que este producto punto, como son perpendiculares entre sí, AP con N, este producto punto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación ya del plano, solo que le voy a trabajar algebraicamente para que luzca como se lo suele presentar. ¿Cómo se la suele presentar? Como un número multiplicado por X, más o menos otro número multiplicado por Y, más o menos otro número multiplicado por Z, y es igual a un número real. Entonces, de aquí yo puedo poner de esa forma, digamos, si trabajo esta expresión. ¿Cómo? Entonces yo tendría X menos 3 más 2Y menos 2, más Z menos 2, y esto igual a 0. Entonces, fíjense en que tomo este de aquí con este de acá y con este de acá, que son términos semejantes, y lo sumo algebraicamente. Menos 3 menos 2 menos 2, eso es menos 7. El rato que le paso al otro lado pasa como 7. Entonces, la forma común en la que expresan el plano suele ser esta. Así. Ya. Esta expresión es la misma de la de acá, solo que está trabajada de manera en que, como para mostrarla de esta forma. Número, en este caso es del 1 por X, más o menos número multiplicado por otra letra, más o menos un número, que en este caso es 1 por la otra letra y es igual a un número. Y esta es la ecuación del plano. Ahora lo que yo les digo es que ustedes deberían intentar ver cómo resolver un problema como estos, es decir, cómo hallar la ecuación de un plano cuando no les dan 3 puntos, sino cuando les dan de dato un punto y una recta que pasa por por el plano, ¿ya? Entonces, eso, si chuta, en YouTube hay un montón de esos videos, si es que, digamos, no se les ocurre directamente, pues inténtenlo. Ya, ¿por qué se multiplicaba por 2? ¿Dónde se multiplicaba por 2? Aquí. Porque estoy haciendo el producto punto. Entonces, el vector AP es este de aquí. Y yo hice el producto punto del AP con el vector N. ¿Sí? Entonces, el producto punto es multiplicar la primera componente del AP por la primera componente de N. La segunda componente de AP por la segunda componente de N. Y la tercera componente de AP por la tercera componente de N. Y después sumar esos resultados entre sí. Eso fue lo que hice cuando realicé el producto punto entre AP y N. Ya, pero como notan, el segundo elemento de AP es y-1 y el segundo elemento de n es 2. Entonces, el rato que multiplico, tengo que multiplicar 2 por y-1. Por eso sale así. Ya. Ya. Entonces, a ver, verán, si necesito como mostrarles las partes de programación, les voy a mandar otro enlace, conéctense de una ya para poder hacer esa parte de programación, ¿sí? Entonces ahí nos demoramos un ratito nomás, ¿ya? Entonces ya les mando para que se conecten de una ya, por favor.